Buenas tardes, audio 57. Bueno, en esta modalidad de comunicación seguimos analizando los artículos de la LUC. En el audio anterior, el audio 56, empezamos a analizar el arrendamiento sin garantía. Régimen de arrendamiento sin garantías, como dice el capítulo de la LUC. Y en el audio anterior analizamos desde el punto de vista filosófico, por decirlo de alguna forma, cuál era el motivo para crear esta figura, es decir, qué impulsaba al legislador a legislar sobre la materia. Y hicimos un desarrollo que claramente es personal, puede ser opinable, discutible, como todo, sobre cuál es el fundamento filosófico de que motiva esta solución legislativa. Ahora vamos a ingresar a la lectura de los artículos uno por uno, y si el texto tiene algún vocablo, digamos, jurídico, vamos a explicar cuál es su contenido, o sea, qué quiere decir, y tratar de explicar qué es lo que transmite dicho artículo a los efectos de su comprensión. Todos tenemos formaciones distintas y cada persona que ha sido formada en determinada área o determinado conocimiento, determinada actividad, en esa actividad es donde puede desarrollar lo recibido como formación. Y esto, al ser una ley, claramente es una norma jurídica, y es una norma, al decir norma jurídica, es derecho. Entonces nosotros hacemos un aporte desde el punto de vista de nuestra formación jurídica. Claramente todos nuestros aportes no dejan de ser una opinión personal, y que admite, como cualquier opinión personal, opiniones diversas, opiniones distintas. ¿Cuál es la virtud de leer la norma? Que la lectura es muy difícil de traicionar el contenido. Es decir, si uno está leyendo, lo que está transmitiendo y compartiendo es lo que lee. Y como todos tenemos comprensión lectora, compartiendo la lectura, no hace falta a veces demasiados comentarios, porque el comentario es el aporte personal a una lectura. La lectura es la lectura, entonces es lo que dice el texto. Entonces yo ahora voy a compartir con ustedes el artículo 426 de la LUC, que es el primer artículo del capítulo régimen de arrendamiento sin garantía, que lo tengo acá presente, acá adelante. ¿Qué es lo que dice ese artículo? Bueno, primero quiero hacer una aclaración. El arrendamiento sin garantías existió siempre. Es decir, antes de esta ley, cualquier persona que fuera propietario de un inmueble podía arrendar el inmueble, y dependía de las partes en el contrato que el arrendatario, que es el inquilino, tuviera o no garantía. Es decir, que el propietario podía arrendar sin garantía, no estaba prohibido hacerlo. El problema que se planteaba era que en el régimen de arrendamiento sin garantía, cuando una de las partes incumplía el contrato, y cuando el que la incumplía era el arrendatario, o sea, el inquilino, el propietario tenía un régimen de desalojo de inquilino mal pagador, que es el que deja de pagar la renta, que insumía de muchos meses. Y durante esos meses, que a veces podía ser más de un año, que llevaba el desalojo del mal pagador, el propietario estaba privado de acceder a su bien, y además podía darse la circunstancia de que el inmueble fuera entregado con roturas o daños que tampoco sus propietarios, o el propietario o la propietaria, podían pedir que se resarcieran esos daños, no tenían a quién cobrarle. Entonces, lo que viene a hacer este sistema es aplicar al régimen de alquileres sin garantía un proceso especial que prevé esa situación. Es decir, antes se podían hacer arrendamientos sin garantías, pero no había ninguna norma jurídica que amparara jurídicamente el sistema de arrendamiento sin garantía. Era un arrendamiento común y corriente sin garantía.
Ahora hay un régimen especial para arrendamientos sin garantías. Por eso esta norma se justifica, más lo que dijimos ayer en el otro audio, la existencia de la misma. ¿Qué es lo que dice el 426? Dice régimen de arrendamiento sin garantía. Artículo 426. Causales de desalojo. Es decir, que este artículo lo que dice es en qué circunstancia el propietario o la propietaria puede desalojar al arrendatario, que es el inquilino. Y acá dice, durante la vigencia del plazo contractual de arrendamiento no podrá deducirse acción de desalojo. Primera parte de la norma. Durante la vigencia del plazo no se puede presentar un desalojo porque no se puede desalojar a una persona que tiene un plazo de cumplimiento. Es decir, que ahí está. Si el plazo está vigente, no hay desalojo que se pueda presentar. Y luego dice, excepto en las siguientes causales. Es decir, que con plazo vigente, aún le queda plazo al arrendatario, pero si se dan alguno de los tres motivos que ahora yo voy a compartir con ustedes, el propietario le puede dar el desalojo, aún con plazo vigente. ¿Cuáles son esos motivos? Primero, arrendatarios malos pagadores. Es decir, la persona que ocupa el bien en calidad de inquilino dejó de pagar el alquiler o dejó de pagar la renta. Segunda causal, inmuebles expropiados. Esto sucede, ustedes saben que hay un artículo en la Constitución, el 32, que permite al Estado, en general, por razones de interés general, perdón la redundancia, hacerse de un bien que es propiedad de un particular porque lo necesita para realizar una obra pública. O sea que para el bien general sacrifica el interés del particular. La Constitución establece que cuando el Estado hace eso, debe indemnizar por el precio de mercado al propietario que se le priva de ese bien. Si se diera esta situación que una persona, que ese bien estuviera arrendado y el Estado lo necesitara, y el inquilino tuviera plazo aún para estar en el bien, se puede presentar un desalojo, porque el bien va a ser expropiado por el Estado, pero en ese caso hay que indemnizar al propietario y hay que reubicar al inquilino, es decir, que al inquilino hay que darle la posibilidad de que se mude. Por lo tanto, el caso de desalojo por expropiación puede llevar mucho tiempo, yo diría un año, porque antes de darle el desalojo al inquilino hay que indemnizar al propietario y hay que reubicar al inquilino. Pero es una causal para presentar el desalojo. Y la tercera situación es en caso de fincas ruinosas, cuyo estado apreciará el juez previa inspección ocular e informe pericial de las autoridades departamentales o del Cuerpo Nacional de Bomberos. Esto es el caso que un bien arrendado por algún motivo ajeno a la voluntad de las partes, ya sea del arrendatario, que es el inquilino, o del arrendador, que es el propietario, por algún yo diría algún fenómeno atmosférico, o un movimiento de tierra, o un accidente, el bien quedar en estado ruinoso, lo que quiere decir inhabitable. No se puede habitar porque está en ruinas. El sentido común nos dice que la persona que habita una casa que se transforma en una casa inhabitable va a dejar el bien por propia voluntad. No va a haber necesidad de darle un desalojo. Por su propia supervivencia va a tener que dejar el bien. Pero en el caso que la persona quisiera continuar en el bien declarado en ruinas, por seguridad para esa persona que adquirió un bien que no era ruinoso y ahora se transformó en un bien ruinoso, un bien inhabitable, se le puede dar un desalojo. Pero en esa circunstancia también hay que contemplar, no lo dice la ley, pero lo dice el derecho en general, porque esta ley tiene un artículo que dice que lo que no está expresamente previsto acá se rige por el Código Civil. Lo que no dice la ley se rige el código, lo complementa el Código Civil. Y en el Código Civil hay normas, que no vale la pena que cite ahora por razones de tiempo, que en ese caso hay que solucionarle el problema al inquilino. Es decir, que si la finca devino en ruinosa o inhabitable, se le podrá dar un desalojo, pero simultáneamente al desalojo hay que darle una solución habitacional a esa persona que no es responsable
de que la finca se haya transformado en una finca inhabitable. Esas son las tres causales. Como la segunda y la tercera, la expropiación y la finca ruinosa, es muy raro que se dé, o sea, es muy difícil que el Estado expropia bienes, pero tampoco es la regla, y que la finca se transforme en ruinosa tampoco es lo común, eso lo pueden apreciar ustedes. Luego en la norma dedica varios artículos a reglamentar el desalojo del mal pagador, que sería el caso más común, o el desalojo por vencimiento del plazo, que es el otro caso común, que es lo que dice este propio artículo. Muchas gracias.